Buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí tratando de continuar con esta serie de actividades dentro de la materia de metodología de la investigación. Me presento, mi nombre es Angélica de Sena y formo parte de esta cátedra desde hace ya algún tiempo. Hoy vamos a tratar de ver un poco de qué se trata la entrevista. Voy a compartir con ustedes un Power, a fin de que podamos ir a partir del Power revisando algunas cuestiones, ¿sí? Respecto a la entrevista en profundidad. En principio, lo que quiero decir respecto a la entrevista, que como ustedes ya pueden sospechar, la entrevista es una de las técnicas de investigación más utilizadas dentro de las ciencias sociales. Valle la va a denominar como una técnica de conversación, ¿sí? Va a decir que esta es una técnica de conversación porque, bueno, finalmente tiene que ver con un estilo de conversación. Por lo tanto, si es conversación, va a tener que ver con un encuentro entre personas, porque estamos hablando de una entrevista cara a cara, es decir, es una interacción humana. Y ahí vamos a ver al menos tres grandes elementos que están puestos en juego. Las personas, que van a ser las que van a estar en este diálogo, en esta conversación, la situación propia de entrevista y las reglas de interacción social. Por eso Valle va a decir, retomando a distintos autores, que ahí hay que estar atento al menos a tres grandes reglas, ¿sí? Que tiene que ver con las cívico-legales respecto a los modos que tienen los distintos sujetos de vincularse y las distintas sociedades, las ceremoniales, es decir, justamente cuáles son los modos de vinculación en cada estructura, ¿sí? Y las relacionales, cómo se relacionan los sujetos en ese contexto. Valle, retomando a Schatzman y Strauss, va a decir que justamente en el campo el investigador o investigadora, voy a agregar, va a considerar la conversación entre él y otros como formas de una entrevista. El investigador encuentra innumerables ocasiones dentro y fuera de escena, en ascensores, en pasillos, en comedores, incluso en las calles, para hacer preguntas sobre cosas vistas y oídas. Las conversaciones pueden durar solo unos pocos segundos o minutos, pero pueden conducir a oportunidades de sesiones más extensas. Ahí nos está dando pistas respecto a las distintas formas que puede haber respecto a las maneras de entrevistas. Algunos autores van a decir hay N tipo de entrevistas. Por lo tanto, si es una relación de interacción donde el interlocutor o la interlocutora intenta adaptarse al comportamiento y las expectativas del otro, va a tener que estar atento a las reglas, las normas, las dinámicas compartidas. Por eso Goffman nos recuerda que las interacciones son la realización regular y rutinaria de los encuentros, o dicho de otro modo, son situaciones sociales completas, la cual los aleja de los meros actos lineales de transmisión de información. Es decir, es un momento de encuentro, ese momento, esa técnica de la entrevista, ¿sí? La técnica de la entrevista, muy usada en las ciencias sociales, ¿sí? Tiene que ver con la posibilidad de realizar una indagación social y, como toda otra técnica, tenemos que estar atentos a usar la técnica, si es la técnica, esta es la que mejor se debe utilizar, obviamente de acuerdo a los objetivos de la investigación y en el marco de toda la estrategia teórico-metodológica. Yo dije hace unos segundos que tiene que ver con que hay distintos tipos de entrevistas de acuerdo a qué estamos trabajando. Y obviamente entonces esos distintos tipos de entrevistas no es lo mismo si estoy haciendo entrevistas donde la investigación requiere entrevistas en profundidad, si tiene que ver con historias de vida, es decir, ahí el tipo de estrategia teórico-metodológico va a determinar también cómo va a ser utilizada este tipo de técnica. Las entrevistas entonces claramente son un instrumento para poder realizar indagaciones sociales, ¿sí? Que tiene que ver con el abordaje cualitativo y que siempre el objeto que tiene una entrevista es la posibilidad de conocer las miradas, las perspectivas, ¿sí? Los marcos de referencia de las personas, de las distintas sociedades y los actores, cómo van a organizar y comprender sus entornos y qué hace que sus comportamientos sean de un modo u otro. Por eso es una modalidad de conversación que va a permitir aquello que las personas piensan, saben, creen, y está en relación a sus propias biografías, ¿sí? Tratando de comprender los sentidos, los sentimientos, las opiniones, los valores, los porqué de las acciones de los distintos actores sobre los cuales queremos trabajar. Por eso entonces la entrevista tiene al menos
dos grandes elementos. Es una comunicación interpersonal, por lo que acabamos de decir, pero que siempre está inscripta en un contexto social y cultural al que tenemos que atender. Siempre de acuerdo a ese contexto vamos a estar hablando de realización de un tipo de entrevista o de otro. Por eso hay al menos tres grandes elementos que van a atravesar la entrevista. El propio sujeto entrevistado o entrevistada, la persona que está realizando esa entrevista, el investigador o investigadora que pasa a ser el entrevistado o entrevistada, y el tema en cuestión, es decir, el de qué estoy queriendo hablar, ¿sí? Esos van a ser esos tres grandes elementos que van a estar en juego ahí. Yo dije hace unos minutos que había distintos tipos de entrevistas. Podríamos pensar en principio que las entrevistas van a tener formas diferentes de acuerdo al grado de estandarización en cada una de ellas. Por eso Valle, siguiendo a Patton, habla de las conversaciones informales, es decir, un tipo de entrevista donde tiene que ver con un tipo de conversación de carácter informal, aquellas que están basadas en un guión, aquellas que son más estandarizadas pero abiertas, ¿sí? Y aquellas que son estandarizadas cerradas, es decir, las que son más estructuradas. Y ubica estas últimas dentro de las cuantitativas y las otras dentro de las cualitativas, es decir, que ahí entonces, insisto con esta idea de que de acuerdo al tipo de estructuración que tengamos de la entrevista, vamos a hablar de distintos tipos de entrevistas. Y hay distintos autores que justamente van a mencionar, retomando esto que acabamos de decir, como las no directiva, semidirectiva o directiva, es decir, de vuelta, de acuerdo al grado en que está estructurada esa entrevista. Y también van a hablar de aquellas que tienen que ver con las entrevistas más de profesionales, aquella que realiza un profesional en el marco de su actividad profesional, por eso se habla de la entrevista médica, o la entrevista clínica, o la entrevista de un psicólogo o un psiquiatra. Aún Valle va a mencionar aún en los casos de las que realizan los trabajadores sociales, o aquellas que realizan los abogados, siempre en el marco de las profesiones, las cuasi estructuradas y las que son en profundidad. Y acá de vuelta vamos a ver que estos componentes, retomando lo que dijimos anteriormente, siempre van a estar atravesados por estos tres elementos, que es el entrevistado o entrevistada, el entrevistador o la entrevistadora, y el contexto en el cual se desarrolla esa conversación con objetivos, ¿sí? Vamos a ver un poquito de qué se tratan estos tres tipos de entrevistas. Las entrevistas médicas o profesionales van a tener que ver, esto que acabamos de decir, que obviamente toman su nombre justamente porque se parecen mucho a las formas de realizar interrogación de los distintos profesionales, donde el interés fundamental tiene que ver con encontrar cualidades de un individuo que se rastrean a través de una red contextual de información y de biografías, ¿sí? Entonces ahí se va a la búsqueda de ese tipo de información que se está rastreando puntualmente, ¿sí? Y acá el otro elemento es que si bien no se conoce exactamente la cualidad que se busca, sino que lo que se pretende es identificarla. Piensen en aquellos casos cuando uno va a un médico por primera vez y el médico comienza a hacerte una serie de preguntas, ¿sí? O el trabajador social en el desarrollo de su actividad profesional empieza a realizar una serie de preguntas a la persona que está entrevistando, justamente pretende identificar, ¿sí?, algunos elementos que están en relación con ese tipo de técnica. El entrevistador o la entrevistadora en estos casos tiene preguntas planificadas de antemano, pero no están estandarizados como si fuera la encuesta o el cuestionario, que sí es el lugar de mayor estandarización. La cuasi estructurada, en cambio, la característica principal es contar con preguntas de carácter absolutamente abierta. Por eso decimos que su nivel de estandarización global es menor que en la de carácter más estructurada, ¿sí? Obviamente es mucho menor que en el caso de la encuesta. Se suele seleccionar esta forma de entrevista para abordar temáticas donde la homogeneidad de la población y el problema que uno quiere investigar van a necesitar y van a permitir agregación de mayor datos de carácter cualitativo, ¿sí? El resto de las características como duración, forma de aplicación, el modo de la relación que se mantiene, como en la estructurada, salvo que es un nivel
en esta que si bien el nivel de estructuración es menor, obviamente la relación que se establece persona a persona es una relación diferente respecto a en el caso de un cuestionario, ¿sí? Es más estructurada, ¿sí?, que la que acabamos de ver recién, pero obviamente es la relación que establece entre el sujeto entrevistado o entrevistada y el entrevistador es una relación absolutamente diferente que si fuera una estructurada donde sí ahí tiene mucho más que ver con el cuestionario. Y las terceras que estamos tratando de ver son las entrevistas en profundidad. Oxman va a decir que la entrevista va a decir que justamente la define como la interacción verbal cara a cara, insisto con esto cara a cara, porque otra cosa son aquellas que se pueden hacer a través de a través de las redes sociales, a través de Facebook, Instagram, bueno, otra cosa si fuera WhatsApp, ¿sí? Porque tienen otros registros epistemológicos, ¿sí? Son otra cosa, estamos hablando de las que son cara a cara. Oxman va a decir que tiene preguntas y respuestas, que va a estar orientada a una temática específica y que tiene que ver con un modo de acercamiento al objeto de estudio y obviamente de amplio uso en la investigación social. Alonso, en tanto, la define como una forma especial de conversación. Subrayamos esta idea de especial de conversación entre dos personas, aunque también obviamente existen las entrevistas grupales, que no las estoy mencionando, está dirigida y registrada por el investigador o la investigadora con el propósito de favorecer la producción de un discurso conversacional continuo y con cierta línea argumental por parte del entrevistado o la entrevistada acerca de un tema de interés que está en relación a la investigación que se está tratando de trabajar. Por lo tanto, es una conversación, pero una conversación con objetivos, que son objetivos diferentes, claramente, para la persona que está realizando la entrevista, el investigador o la investigadora, y es otro el interés para la persona que es entrevistada, el entrevistado o la entrevistada, ¿sí? Pero es una conversación con sentido, ¿sí? Con un sentido que tiene que ver para nosotros, en el marco de una investigación, el de poder recoger información de manera, no solamente de manera precisa, sino desde los propios actores de la acción que estamos tratando de conocer. Vamos a ver algunos elementos de lo que estamos llamando la entrevista en profundidad. Por un lado, el rasgo característico de la forma de entrevista es la inexistencia de preguntas previamente establecidas y estandarizadas. Justamente estamos diciendo que no tiene que ver con la estandarización. Por eso, un elemento que vamos a mencionar tiene que ver con cuando hablamos siempre del abordaje cualitativo, que ustedes ya, la profesora en el anterior actividad, en el anterior video, ya les mencionó, que tiene que ver con esta idea de la flexibilidad. El entrevistador o la entrevistadora cuenta justamente con un elemento que no tiene que ver con el cuestionario, sino que es lo que llamamos una guía de pautas o guión flexible. Subrayo la idea de que es flexible porque justamente lo que va a haber ahí no son preguntas, sino dimensiones, ejes analíticos sobre los cuales se interesa conversar, sobre que tiene que ver con lo que uno quiere conocer para poder llevar adelante esa entrevista. Y ahí justamente tiene que ser lo suficiente amplio y flexible para la mayor libertad respecto a que el discurso lo maneja la persona que está hablando, es decir, el entrevistado o entrevistada. Pero por eso hay una cosa muy importante, que es que debemos tener información, ¿sí?, y formación respecto a quién es ese sujeto con el cual nosotros estamos hablando, ¿sí? De qué se trata, no solamente, obviamente, lo que ya vamos a hablar en un par de filmes más adelante, no solamente se trata de conocer la temática sobre la que estamos trabajando, sino respecto a quién es esa persona con la que estamos hablando en tanto actor social. Por eso es tan importante tener experiencias, ¿sí?, respecto a la realización de entrevistas. Es un modo de relación entre el entrevistado o entrevistada que obviamente es muy personal y que debe generarse un vínculo de confianza, ¿sí? Una relación donde obviamente haya confianza y haya, sea franca, sea clara, ¿sí? Porque si es una relación, una interacción social, debe ser absolutamente clara respecto a los motivos por los cuales cada uno está en ese momento, en ese rol. La duración
es flexible, justamente porque es una conversación consentida y el tiempo de duración va a tener que ver con no solo la temática sobre la que se está abordando, sino el discurso de la persona entrevistada, ¿sí? Por eso va a variar de acuerdo tanto al tipo de entrevista que se esté haciendo y los objetivos de la investigación. Y las cualidades específicas, obviamente, el sujeto entrevistado son las que más nos interesan, es decir, en este caso lo importante es la historia del sujeto que está hablando. El interés gira en torno a la persona que está hablando, ¿sí? No importa lo que me parece a mí en tanto entrevistadora, sino la persona que está hablando. Ruiz Olabuénaga, él va a decir que justamente es un desarrollo de interacción creador y captador de significados, en donde influyen obviamente las características de ambas personas que están tratando de llevar adelante esa conversación, el entrevistador o entrevistadora y la persona entrevistada, ¿sí? Por eso entonces una conversación donde hay que dejar paso al habla, pero sobre todo para nosotros lo que tenemos que dejar espacio a la escucha. Tenemos que ahí abrir la escucha hacia su persona que está contándonos algo de su historia. Por eso traía este párrafo de Bourdieu, donde él menciona que, dice, se trata de una forma de escucha activa y armada que demanda en apariencia una postura contradictoria. Por un lado supone una disponibilidad total frente a la persona interrogada, una entera sumisión a la singularidad de su caso particular, que puede conducir por un tipo de mimetismo más o menos controlado a adoptar su lenguaje y entrar en su punto de vista, en sus sentimientos, en sus pensamientos. Es decir, que lo más importante es que sepamos escuchar. Activa porque tenemos que seguir el registro de lo que nos está contando para poder saber por dónde indagar más, y armada justamente para saber en qué momento hay que profundizar sobre algo que nos está mencionando ese sujeto, ¿sí? La entrevista entonces podemos decir que es un lugar donde se interactúan al menos dos grandes lenguajes, por llamarlos de algún modo. El de las voces de los sujetos que está hablando, de la persona que está hablando, y lo que podríamos llamar lenguaje gestual, en el sentido más burdiano, la exis corporal, es decir, los movimientos de sus manos, la mirada, el juego de su cuerpo en relación justamente con ese discurso que va teniendo. Por eso, en ambas cosas que nosotros van a hacer, esas dos cosas las que vamos a tratar de estar mirando, es donde da cuenta de una relación individual y social. Las palabras, los gestos, todos son lenguajes, tienen distintos significados, obviamente, de acuerdo a el momento de la entrevista en que se dice y el sujeto que lo está diciendo, es decir, los sentimientos del que parte el entrevistado o la entrevistada, ¿sí? Cómo lo está diciendo. Esos elementos nos van a permitir el análisis de lo que mencionábamos al principio, la mirada, las perspectivas, las percepciones, las emociones, las valoraciones, ¿sí? De los sujetos sobre los cuales estamos queriendo conocer algo, que en último lo que nos va a empezar a dar cuenta justamente todos estos elementos van a empezar a determinar acciones futuras, por eso es tan importante poder conocerlo. Por eso Valle nos recuerda, retomando a Alonso, que la entrevista en profundidad es un constructo comunicativo y no un simple registro de discursos que hablan al sujeto. Los discursos no son así preexistentes de una manera absoluta a la operación de toma que sería la entrevista, sino que constituyen un marco social de la situación de la entrevista. El discurso aparece pues como respuesta a una interrogación difundida en una situación social y conversacional, con su presencia y participación. Cada uno de los interlocutores, el entrevistado, entrevistada y entrevistador, co-construyen, fíjense qué interesante la noción de co-construye, es decir, están ahí armando en cada instante ese discurso. Cada investigador, cada investigadora realiza en esa entrevista diferente según su cultura, su sensibilidad y conocimiento particular respecto al tema. Y lo que es importante según sea el contexto espacial, temporal o social en el que se está llevando a cabo de una manera efectiva. Por eso decíamos antes estar atento a los contextos de producción de la entrevista, ¿sí? Y que también jugaban ahí qué nos pasa a nosotros en tanto investigador respecto a eso que está ahí. De hecho, ese párrafo que yo les mencioné de Bourdieu lo menciona justamente cuando habla del autosocioanálisis. Entonces, algunas cosas que hay que tener en cuenta, podríamos decir estos 4 elementos.
la posibilidad de visualizar los contextos de producción de la entrevista, la capacidad que tengamos de entender, y fíjense en que está entre comillas, la historia de la relación del sujeto con lo que se busca conocer, ¿sí? Disponer de información sobre los sujetos, los procesos e instituciones ligados a esa temática, y esto es la inmersión temática. Es muy importante que nosotros conozcamos qué estamos investigando y conozcamos y estudiemos respecto a ese grupo que nosotros queremos conocer, y obviamente respecto a el contexto social en que se ubica ese sujeto que nosotros estamos queriendo entrevistar. Dijimos antes que el instrumento que necesitamos para poder realizar la entrevista podíamos denominarlo guía de pautas o guión flexible. De acuerdo a los distintos autores lo van a llamar de un modo u otro. Lo importante acá es la noción de flexible, es decir, o de pautas, es decir, en ese guión no hay preguntas estandarizadas, sino que hay pautas, hay instrumentos que nos van a permitir indagar sobre determinados elementos. La primera cuestión, como todo acto de conversación, se inaugura a partir de una consigna inaugural, que es la consigna inicial, que se la va a preparar de acuerdo a qué estamos queriendo indagar en ese sujeto que está siendo sujeto de la entrevista. Es decir, estamos ahí respecto a la entrevista, tiene que tener una consigna inaugural, pero de acuerdo a ese tipo de consigna vamos a dirigir la conversación hacia un lugar o hacia otro, por eso es tan importante la consigna. La consigna inaugural obviamente puede ser una consigna de apertura, pero también puede ser una foto, una imagen, hay distintos modos de pensar la consigna inaugural, ¿sí? La otra cuestión a tener en cuenta en ese guión es la prefiguración de los ejes temáticos de manera simple, que van a estar destinados obviamente para poder llevar adelante la conversación en relación al tema que nosotros queremos conocer. Y la otra cuestión es la planificación de alguna suerte de código de escucha. Dijimos anteriormente la relevancia de la escucha, y en qué momento y de qué modo es necesario que haya intervención del entrevistador o entrevistadora, ¿sí?, en esa situación, y cuando a lo mejor es conveniente no intervenir. Por lo tanto, por eso aparece esa flechita en esta slide respecto a que debe ser flexible, y una cosa importante, que el orden del discurso y de la conversación lo va a manejar la persona que está siendo entrevistada, ¿sí? Va a determinar el orden de esa conversación, ¿sí? Va a aparecer una cosa u otra. Por eso estamos diciendo que entonces tiene una consigna de apertura, ese guión, y estar atento, acá yo lo pongo en formato de preguntas para poder revisar esto. ¿Qué necesito conocer? ¿Por qué y para qué necesito conocer esto? ¿Qué tipo de información necesito para responder a mis interrogantes de investigación? ¿Y cómo voy a hacer para acceder a esa información? Es decir, que por eso dijimos que había que prepararse para realizar la entrevista, y esto, elaborar el guión flexible y responderse a estas preguntas, tiene que ver con la preparación previa para poder ingresar al campo, y que tiene que ver justamente también con conocer mucho respecto a la temática que estoy investigando y respecto a quiénes son los sujetos sobre los que estoy tratando de conocer algo. De modo tal que el guión flexible tiene dos grandes objetivos: facilitan la conversación, de modo tal que van a permitir al sujeto que está hablando expresarse libremente acerca de sus vivencias, sus sentires, sus percepciones, sus miradas y sus experiencias respecto a aquello que estamos queriendo conocer, y van a ubicar al entrevistado o la entrevistada en tanto actor social. Para nosotros lo ubican en tanto un actor social, y nos va a brindar una buena información respecto al marco referencial sobre lo cual estamos queriendo conocer y que está en relación con los objetivos de mi investigación. Si pensáramos en los componentes que tiene la entrevista en profundidad, podemos mencionar al menos estos tres. Tenemos que estar atentos, dijimos, a los contextos de producción de esa entrevista y la conexión que tiene esto con el objeto que yo estoy estudiando y con mi problema de investigación. Por otro lado, estar atento a los roles de cada uno, al rol del entrevistador o entrevistadora y al rol del entrevistado o entrevistada. Dijimos antes que es una conversación con sentido, pero que obviamente tiene objetivos diferentes de acuerdo a cada uno, porque también son roles diferentes. Y la otra cuestión es las tecnologías que vamos a utilizar. Seguramente grabaremos esa conversación, es más, es bueno grabarla porque es el único modo de mantener más o menos el registro lo más fiel posible de lo que el sujeto va hablando, ¿sí?
pero hay que estar atento a por qué estamos queriendo grabar. Y también ambas personas que están en esa interacción, saber por qué se graba, por qué ese uso de ese instrumento, ¿sí? Esa herramienta, esa tecnología en esta técnica, ¿sí? Entonces, repasando cuáles son los componentes de esa interacción social, de esa entrevista, la interacción verbal cara a cara, que es una interacción social, sin duda, es un modo de indagación exhaustiva, es un modo de acercamiento al objeto de estudio, permite hablar libremente, pretende indagar sobre las motivaciones, las creencias, los sentimientos, las valoraciones, las perspectivas, etcétera, sobre un tema de un sujeto, ¿sí? En tanto actor social. Por eso, los momentos de la entrevista van a haber algunos autores que van a decir entrada, indagación y cierre. De hecho, en esto que venimos hablando, podemos pensar como esos tres grandes momentos: la entrada de la entrevista, la indagación y luego el cierre, o lo que dice Oxman, que es esto, sí, 5 momentos: apertura, orientación, objeto de la conversación, conclusión y terminación. La apertura ya del mismo momento en que yo establecí una cita para poder realizar la entrevista, ya ese es un modo de abrir la entrevista, cuando yo establecí la entrevista y para qué quería tener una charla con esa persona. La orientación, cuando ahí ya cara a cara nosotros le demos la consigna de apertura, luego el objeto de esa conversación y cómo se va manteniendo esa conversación viva, cuando la propia persona está queriendo cerrar está concluyendo, y luego la terminación, donde la terminación no necesariamente es en el momento en que se apaga el grabador. Suele suceder que cuando apagamos el grabador, la persona nos cuenta cosas o sucede otra cosa, y ese puede ser, obviamente, aparecen elementos ahí que las personas están mencionando, que a lo mejor no se dijeron antes, pero que sí son muy importantes, y ese puede que sea ese momento, ¿sí? Muy relevante para la entrevista, que por eso lo llama Oxman, la terminación, es decir, como un momento más, no solamente la conclusión del cierre, sino en ese momento la terminación, ¿sí? Por lo tanto, insistimos con esto, que es una relación persona a persona y tiene todas las dificultades que las relaciones persona a persona van a tener. El ingreso a la entrevista con la formulación de una pregunta que puede ser de apertura, o la consigna, que a partir de las distintas formas de consigna que puede pensarse, que puede ser una foto, puede ser una pregunta, puede ser una frase disparadora, etcétera. Hay que tratar de mantener a la persona hablando, es decir, tratar de invitar a la persona en diálogo, por eso la persona se tiene que sentir cómoda, en confianza, para poder mantener esa conversación. En algunos momentos va a tratar de invitar a resumir, tratar de esclarecer dudas o tópicos ambiguos, y tratar de introducir preguntas de prueba. ¿Qué significa preguntas de prueba? Las preguntas de prueba tienen que ver con si comprendimos bien lo que estaba diciendo, no si la persona dijo mintió o no mintió, sino respecto a que entendimos lo que la persona estaba queriendo decir, ¿sí? Si fuimos capaces de comprender lo que el otro o la otra persona estaba queriendo mencionar. Por eso, los aportes de la entrevista, lo central es el punto de vista, la mirada, la perspectiva de la persona que está siendo entrevistada, ¿sí? Puede coincidir o no con los hechos reales, pero es lo que el otro sujeto nos está contando, ¿sí? Y esto siempre se llega a partir de la palabra, ¿sí? De los gestos, de las voces, ¿sí? De las personas entrevistadas, ¿sí? Lo importante entonces es captar esas miradas, esas percepciones, esos sentimientos de las personas que nosotros estamos queriendo entrevistar, que a partir de eso empezamos a construir conocimientos sobre el tema que estamos queriendo, y es un modo de acercarnos justamente a las percepciones, las valoraciones, ¿sí? De esos sujetos. Valles habla, como todas las técnicas, ¿sí? Tiene ventajas y desventajas, y Valles menciona alguna serie de ventajas y desventajas. Como ventajas, las más importantes dentro de todas las que él destaca y que ustedes van a poder revisar en la bibliografía, tiene que ver con esta idea de que es una técnica que permite de una manera flexible información rica y profunda a partir de la propia voz de los sujetos de la acción, ¿sí? De los actores de esa acción. Nos proporciona la oportunidad justamente de clarificar aspectos en un marco más dinámico, espontáneo,
que como si fuera, que en el caso de la encuesta, acá justamente podemos indagar y clarificar mayores cuestiones, porque justamente es una indagación, ¿sí?, de carácter más flexible y más abierta y más libre, permite entonces acercarse a un tema que a veces suele ser muy interesante, Valle menciona, y también otros autores, respecto a que a veces es muy interesante, las entrevistas suelen ser muy útiles para aquellos abordajes más de carácter exploratorio, es decir, cuando uno está comenzando a conocer sobre una cuestión, ¿sí? Entonces me permite un conocimiento profundo respecto a eso, y luego después a lo mejor se puede pasar a otra etapa más estructurada. Pero por supuesto, como todos los casos, tiene desventajas. Él va a mencionar una desventaja que tiene que ver con el tiempo, que obviamente incide en mayor cantidad de tiempo, tiene que ver con la fiabilidad y la validez, ¿sí?, que nosotros vamos a ver dentro de algunas clases respecto de qué se trata la noción de validez y fiabilidad, pero respecto a que sea fiable el modo en el cual se está llevando adelante la técnica, estar atentos justamente a los ambientes en donde se realiza eso, que a veces no necesariamente pueden ser los naturales, y entonces eso va a decir, Valle menciona Sicurel cuando dice carencia de validez ecológica. Obviamente está muy condicionada por cómo se construye esa empatía entre los sujetos, es decir, el rapport, ¿sí?, entre las personas que están ahí hablando, entre el entrevistado o entrevistada y el entrevistador o entrevistadora, es decir, entre esas dos personas, está muy atado a cómo a la relación que logran establecer esas personas, ¿sí? Y una cosa que también es una desventaja, que requiere mucha preparación y planificación, ¿sí? Hay una serie de elementos que hay que estar atentos, que se prepara, el trabajo de campo hay que prepararlo, el momento en cómo ingresar, quiénes van a ser nuestros contactos para poder seleccionar los casos, ¿sí? Y toda esa preparación requiere estudio, obviamente, porque hay que conocer, dijimos, los contextos en donde de estas personas a las que queremos entrevistar, y obviamente quiénes van a ser las personas que nos van a permitir estos contactos. Y la otra desventaja que menciona Valles es la selección de casos, justamente la complejidad de encontrar los casos que efectivamente estamos necesitando de acuerdo a nuestros objetivos de investigación. Algunas recomendaciones que me parece que pueden ser interesantes tomar en cuenta, frente a justamente que siempre una entrevista es un momento complejo, es una técnica, si bien de muy amplio uso, pero obviamente es una técnica compleja, las pausas embarazosas que a veces se producen, ¿sí?, las situaciones de silencio, donde a veces uno debe evaluar si es bueno intervenir o es mejor callar, ¿sí?, porque cómo la otra persona se puede sentir. Digo, lo importante es que la persona que está siendo entrevistada se sienta cómoda y en confianza para poder hablar. Entonces, ¿cómo salir de eso? A veces es más importante hacer silencio que hablar. Digo, bueno, la intervención hay que estar muy atento a cuándo debemos intervenir, dijimos un par de filminas más adelante. La otra es que obviamente debemos mantener una disposición amigable con los sujetos con los que estamos hablando, es decir, atentos a nuestros propios gestos, ¿sí?, y a nuestras propias incomodidades, ¿sí? Y entonces debemos estar atentos a nuestras expresiones. Por eso decíamos que es importante que sepamos escuchar, ¿sí?, y no es una conversación donde yo, porque al otro no le interesa mi opinión, lo que interesa es lo que está diciendo la persona entrevistada. Saber cuándo necesitamos requerir mayor información, cuando no entendemos algo, puede ser siempre bueno pedir, cuando algo que está contando la otra persona no logramos entender, porque a lo mejor está muy lejano a nuestras propias vivencias, entonces a veces pedir un ejemplo, ¿sí? Me puede dar un ejemplo, me podrías dar un ejemplo, es bueno porque eso ejemplifica la acción sobre la que el sujeto está queriendo referirse, entonces nosotros podemos lograr mayor comprensión. Dijimos hoy, mencionamos este día de Bourdieu, de una escucha atenta y armada, y en ese día de la escucha atenta y armada justamente tiene que estar atento a cada una de las palabras que dice la persona entrevistada para saber cuándo esa palabra es una buena palabra para poder mencionarla, para abrir la conversación, o por lo menos introducir ese término para poder indagar más sobre esa cuestión, ¿sí? Y lo mismo respecto a cuando necesitamos volver sobre algunos temas que la persona a lo mejor mencionó por arriba, pero que para nosotros es de suma relevancia porque tiene que ver con nuestro tema, con el tema que estamos investigando. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos sobre el tema que estamos investigando, ¿sí? Por eso decimos que
El momento de hacer una entrevista es mucho más que el juego de preguntas y respuestas, porque tanto el entrevistado como la entrevistada y el entrevistador o la entrevistadora establecen una relación y una narración que está obviamente sujeta a todas las dificultades que tienen siempre las interacciones sociales, es decir, las sensibilidades, las emociones, las valoraciones, las percepciones, las miradas que tienen cada uno de estos dos actores. Por eso hay que estar atento a qué le pasa a cada uno y cómo justamente continuar con eso, sin que lo que le pase a una interceda sobre el juego de la entrevista, ¿sí? La entrevista entonces es una técnica de indagación y como es un proceso social, su producto también es un resultado social. Por eso hay que estar atento, dijimos, a lo que el orden del discurso dijimos que lo ponía la persona que estaba hablando, es decir, el entrevistado o entrevistada, ¿sí? Tiene que tratar de que ese sujeto pueda hablar libremente, por eso hay que generar un ambiente de confianza, porque lo que nos interesa es qué se dice, cuándo se dice y cómo se dice, ¿sí? Entonces, eso solamente, por eso puede hacerse si el sujeto se siente hablando libremente. Por eso no es un cuestionario estructurado donde hay una pregunta detrás de la otra y el orden lo maneja el cuestionario, digamos. Por eso era una guía flexible, donde aparecen ejes temáticos sobre los cuales ahondar y abordar, pero que es la persona que está siendo entrevistada quien va a poner de orden a esa conversación, ¿sí? De modo tal que la entrevista nos permite reconstruir acciones pasadas, nos permite estudiar representatividades, subjetividades, emociones, sistema de normas, creencias, etcétera, de los sujetos que estamos queriendo conocer, digamos, de nuestros, de esa porción de la sociedad que estamos queriendo conocer, que tiene que ver con nuestro gran problema de investigación. Nos permite el estudio de las interacciones entre constitución psicológica y conductas sociales, porque siempre justamente es juego entre lo individual y lo social, ¿sí? Es una prospección de los campos semánticos, vocabularios y discursos, porque justamente la entrevista dijimos que se ponían en juego la palabra y también la exis corporal de los sujetos. De modo tal que entonces la entrevista, ¿sí?, nos permite este interjuego, ¿sí?, de todos estos elementos, y es un muy buen lugar para poder hacer investigación social. Les dejo nuevamente la filmina con la bibliografía para que puedan mirar, y nos vemos prontamente seguramente en otros de estos espacios. Que tengan una muy buena cursada, ¿sí?, a pesar de esta situación, y puedan prontamente volver a las aulas. Les deseo buena cursada y será hasta luego.